Ok, vayan a sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 5, por favor. 1 Timoteo capítulo 5. Primera Timoteo, Nuevo Testamento en sus Biblias. Timoteo y Tito eran dos discípulos de Pablo, ¿verdad? Y los dos eran jóvenes pastores en diferentes ciudades, ¿verdad? Y estamos viendo aquí la carta a Timoteo, la primera carta, y estamos en el capítulo 5. También tienen su hojita de tomar apuntes. Ay, cómo tratarnos unos a otros ahí, si la quieren sacar. Me dijo mi hermanita aquí a mi derecha, aquí de verde, la semana pasada, ¿me puedo sentar en aquellas mesas? Le dije, claro que sí, te puedes sentar ahí. ¿Y saben por qué se quería sentar ahí? Para poder tomar apuntes mejor. Wow, right? Quería estar segura que puede tomar bien apuntes. Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad? Así que, ok, no se enojen. Pueden tomar apuntes en su asiento ahí. No tenemos muchas mesas. Right? Ok, 1 Timoteo 5. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Listos? Versículo 1 dice, no reprendas con dureza al ¿qué? Al anciano, sino aconséjalo como si fuera tú, ¿qué? Padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como ¿a qué? Como a madres. ¿Qué más dice? A los jóvenes como a hermanas, con toda ¿qué? Con toda pureza. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Abra su corazón a la palabra de Dios este día. Dios nos quiere hablar a la iglesia. Dios quiere hablar a su iglesia este día y muy importante el tema de hoy, cómo tratarnos unos a otros. ¿Cuál es el tema? Cómo tratarnos unos a otros. Quiero comenzar hablando de una frustración. ¿Frustración en qué sentido usted pregunta? Todos tenemos cosas que nos frustran, ¿sí o no? Yo quiero hablar de una frustración, podemos llamar, que pasa dentro de las iglesias. Y no tengo una estadística, no tengo un estudio hecho, simplemente por la experiencia. La experiencia me dice que los hermanos en Cristo, las iglesias, los hermanos en las iglesias, se lastiman mucho unos a otros. Se dañan mucho unos a otros. La experiencia me dice eso, por lo que he vivido, por lo que he visto, ¿verdad? Y me frustra eso, porque en el mundo, fuera de la iglesia lo entendemos, ¿no es cierto? Fuera de la iglesia la gente vive de otra manera, vive bajo diferentes principios, vive bajo diferentes valores, pero en la iglesia, ¿por qué? ¿Por qué nos dañamos tanto? ¿Por qué nos herimos tanto? ¿Por qué nos hacemos tantas cosas unos a otros en la iglesia? ¿Por qué? Creo que no debería ser así, eso me frustra. Me frustra, ¿verdad? Yo no soy perfecto, no están viendo a un perfecto que no ha hecho lo mismo yo. Yo he dañado, yo he lastimado, yo he ofendido, yo lo he hecho, pero en mi corazón, Dios mi juez, no lo he hecho intencionalmente, pero lo he hecho, ¿me entiende? Y toda mi vida he tratado de simplemente mejorar y no hacer cosas que dañen a otros. No estoy hablando dentro de la iglesia, pero he visto mucho daño dentro de la iglesia. ¿Usted ha visto eso? ¿Verdad? Y eso es frustrante porque lo que acabamos de leer aquí nos dice aquí la palabra, no reprendas con dureza al anciano. Al anciano aquí está hablando de la gente mayor dentro de la iglesia. No tenemos una edad necesariamente, pero una persona ya mayor de edad. Si quiero usar la palabra, alguien, no sé, viejo, dice mi esposa que me dice a mí que la edad es simplemente un número y que viejo es algo en tu mente. ¿Sí o no? O sea, no tengo una edad para decirle, pero estoy hablando de que cuando Pablo dice aquí, no reprendas con dureza al anciano, está hablando de alguien mayor de edad. Póngale usted la edad, póngale lo que usted quiera decir, pero por lo menos vamos a decir 60 años de edad.
Vamos a ponerle esa edad entonces, ¿verdad? Dice, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Y empieza a dar una lista de tratamiento, tratando a otros hermanos, a personas dentro de la iglesia. Dice, trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas, mujeres mayores de edad, como a madres, y a las jóvenes como a hermanas, dice, con toda pureza. Entonces, está hablando ahí de la relación familiar de la iglesia. Y que debemos de tratarnos bien. Entonces, eso es una frustración. A la misma vez, otra parte de la frustración es que no le hemos dado el valor que la familia de Dios se merece. Todos somos o Fernández, o Bernales, o Bernal, o Vázquez, o cualquiera que sea tu apellido, Rodríguez, Ramírez, ¿verdad? Carmona. Todos tenemos apellidos, ¿no? Y nuestra familia es de mucho honor. Llevamos ese nombre con honor y nos gusta nuestro apellido, Fernández, ¿verdad? Pero Fernández, Martínez, todos esos nombres implican ¿qué? Relaciones naturales, relaciones de carne, relaciones de sangre, ¿no es cierto? Pero también me frustra que muchos cristianos se desviven por su familia de origen, su familia de natural, pero no sienten el mismo celo y no tienen la misma dedicación y el mismo amor por su familia espiritual. Eso me frustra también porque muchos de nosotros y la mayoría de nosotros y algunos de nosotros en cierto caso hemos dado nuestra vida por lo que llamamos la iglesia, que viene siendo la familia espiritual. Recuerdo haber hablado con unos colombianos que tenían una fuerte vínculo familiar, natural, de sangre. Y cuando yo les dije que Dios dice, Cristo dijo, el que no odia a padre o a madre, a hermano, a tío o a tía, no es digno de seguirme, no le gustó. Y lo que Cristo estaba diciendo es que levantando, no diciendo tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, pero cuando ponemos a la familia natural más que a Cristo, entonces nos hemos equivocado. Si la familia natural es importante, pero lo que yo más deseo para mi familia natural es que conozcan ¿a quién? A Cristo. ¿Me entiende? Porque ahora tenemos las dos cosas. Es mi familia de sangre, pero también ahora son de mi familia espiritual. Me frustra saber que no ponemos a la familia espiritual, no le damos el valor que la familia espiritual se merece. Y aquí Pablo está levantando aquí la familia espiritual. Y está diciendo, dentro de la iglesia, cuando tengas personas ancianas, mayores de edad, jóvenes, mujercitas jóvenes en la iglesia solteras y jóvenes solteros, le dice a Timoteo, tienes que tratarlos bien. Robert Banks, en un libro llamado Paul's Idea of Community, la idea paulina de comunidad, en el capítulo 5, que se llama La comunidad como una familia amorosa, hablando de la comunidad cristiana. En este capítulo, Robert Banks concluye, es en el Espíritu de Cristo entonces que las comunidades cristianas del primer siglo buscaban llegar a ser comunidades, escucha, de amor, a ser familiar y ambientes familiares en el cual el arte de amar podría ser aprendido. El llegar a ser lugares donde el amor que unió juntos al Padre y al Hijo podía ser una realidad corporal visible en la vida de aquellos que se habían comprometido a sí mismos a las buenas nuevas de Cristo. En ese contexto del primer siglo, la iglesia primitiva creaban un ambiente de amor porque se habían comprometido como seguidores de Cristo a crear ese ambiente de amor, a crear ese ambiente de familia y a amarse unos a otros. Amén.
Entonces, el lenguaje aquí bíblico, como Pablo plantea este asunto aquí, fíjense en el versículo 1, por ejemplo, primero comienza con la palabra no, y ahí es un fuerte no, me, en griego, es un fuerte no. Es como cuando tu mamá te dice no, ya te dije que no, ¿verdad? Y dice ahí no, no, y después lo contrasta en la siguiente frase, dice si no, aconséjalo. ¿Ven esa palabra si no? So no es un contraste con si no. Está prohibiendo tratar con dureza a un anciano dentro de la iglesia. Pero dice, si no, está diciéndole, tienes que ministrar. A veces hay que hablarle a la persona mayor de edad, al anciano, a la anciana. Le tienes que ministrar, ¿entiendes? Es necesario, pero cuando le ministres, tienes que saber tratar con ese anciano, o esa anciana, o ese joven, o esa jovencita. Tres versiones usan casi la misma frase para hablar aquí. De nuevo, dice, no reprendas con dureza. La nueva versión internacional que les acabo de leer, así lo dice, no reprendas con dureza. La Reina Valera dice, no reprendas al anciano. Y la Biblia de las Américas dice, no reprendas con dureza. ¿Verdad? So, aquí vamos a encontrar dos palabras clave. Si está siguiéndome su bosquejo, vamos a poner dos palabras claves aquí que Pablo usa aquí, que pueden ayudarnos a saber tratarnos mejor. La primera palabra es que usa Pablo aquí, donde está expresado ahí con dureza, no reprendas con dureza, es la palabra reprender. Reprender. Reprender, de nuevo, aquí la Valera dice hablar con dureza, y está hablando específicamente, comienza con el anciano, la persona mayor en la iglesia. El griego es epileizo. La idea es cuando hablamos golpeado, ¿verdad? Aparte de reprensión, es una manera de hablar con un golpeado. Cuando le hablamos al anciano golpeado, como castigando a ese anciano, a esa persona mayor. Recuerdo en cierta ocasión, no hace mucho tiempo, pero yo andaba de vacaciones, y en mi ausencia andaba de vacaciones, se hizo una visita de un par de líderes de esta iglesia. Se hizo una visita y se visitó a un viejito que venía a la iglesia. Ya se murió el Señor y se fue con el Señor Jesucristo, el viejito. Pero ese viejito era muy interesante porque cuando él primero llegó a la iglesia, me dice, pastor, me dio su visión que él tuvo, y me dice, mire que yo salí de la otra iglesia porque cuando yo estaba en esa iglesia, yo vi al pastor que estaba predicando, y cuando lo vi que estaba predicando, bajó una culebra y lo empezó a enrollar, y lo enrolló, y lo enrolló, enrolló, y Dios me enseñó que yo tenía que salirme de esa iglesia, dice. Pero cuando yo vine a su iglesia, yo vi una visión de usted, y había como una luz que cayó sobre usted, ¿verdad? Hasta los suelos. Y yo dije, ok, esta es la iglesia donde debo de estar. Él se movía mucho y pensaba mucho en visiones, ¿no? Y un día me dijo, esta iglesia se va a deshacer. Y en ese tiempo la iglesia estábamos fuerte y todo, y yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo que se va a deshacer la iglesia? Si estamos bien, ¿verdad? Y no voy a entrar a eso y alargarlo, pero como que si su profecía, su visión se convirtió en una realidad, porque sí llegamos a un punto de división, y hubo tremendos problemas que tuvimos, ¿verdad? Increíble, ¿no? Pero ese viejito, de nuevo, yo lo quería mucho. Tuve la oportunidad de verlo antes de que se muriera, lo fui a ver, oré con él, y estaba todavía con fuego con el Señor. Pero yo fui a su casa regresando de vacaciones, y él estaba súper molesto y súper herido. Y digo, ¿qué pasó, hermano? Y me dice, vinieron fulanito y fulanita, y vinieron, y lo que está diciendo aquí Pablo, lo golpearon con palabras. Y no que el Señor era perfecto, y no que el Señor necesitaba un poquito de instrucción o corrección, ¿verdad? Pero la manera que lo hicieron, cómo llegaron con el viejito y lo lastimaron, lo golpearon duro con palabras.
y como suelen hacer muchos líderes, nos lavamos las manos y dicen, man, I did a good job. Se lo merecía, No, Pablo está diciendo, no le hables golpeado a una persona mayor, trátalo como tratarías a tu propio papá. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Tengamos cuidado cómo nos hablamos, ¿verdad? No hablar con dureza, no hablar golpeadamente, no castigar a la otra persona. Esa es la primera palabra. Que queremos escoger la segunda palabra, que es exhortar. Es la segunda palabra aquí, que debe gobernar nuestras relaciones. Es la palabra exhortar. Y Pablo acá usa esta palabra parakaleo. Diga conmigo parakaleo. Parakaleo. Otra palabra parecida a parakaleo es paracletos. Paracletos. Paracletos es la palabra que se usa en Juan 14 y Juan 16 para referirse al Espíritu Santo de Dios. Ahora escuché la palabra de nuevo. Parakaleo, paracletos. Paracletos para el Espíritu Santo. Parakaleo es el verbo aquí que Pablo usa cuando él dice, de nuevo, no reprendas con dureza al anciano, sino, dice aquí la versión internacional, aconséjalo. La Valera creo que dice, exhórtalo. La palabra es exhortar, parakaleo. Ahora, parakaleo, palabra combinada, ¿verdad? Kaleo, llamar, y para al lado de. La idea es de que en vez de golpear al anciano, tienes que venir al lado del anciano. Es un llamado venir al lado del anciano, ¿verdad? Y animarlo, apelar al anciano, aconsejar al anciano. El anciano también necesita corrección, pero es la manera que nos acercamos, es venir al lado de ese anciano y llamarle la atención con amor, con respeto, con reverencia. Parakaleo. ¿Se imagina usted si nos diéramos ese respeto y reverencia unos a otros? ¿Qué mejor nos llevaríamos? Parakaleo quiere decir implorar, rogar. Es como cuando Pablo dice en Romanos 12:1, os ruego, hermanos míos. Está usando parakaleo. Os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está usando parakaleo. No está exigiendo, está apelando. ¿Entiende? Está apelando, está viniendo y diciendo a la iglesia, les ruego, les imploro, que porque todo lo que el Señor ha hecho por ustedes, que ahora presenten esos cuerpos suyos en sacrificio vivo al Señor. La misma palabra usada aquí en este versículo. Cuando te acerques a un anciano, acércate con respeto, con reverencia y háblale con amor. Y es un presente imperativo. Quiere decir que es una exigencia, es una acción demandada. Respeto a la edad debería de afectar la expresión de reprobar las fallas menores de un viejo, dice un comentario. Lo repito, respeto a la edad debería de afectar la expresión de reprobar las fallas menores de un viejo. Miren lo que dice 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5. Asimismo, dice, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, es muy clara la enseñanza aquí de Pablo. Comienza con el anciano, trátalo como a padre, con reverencia y con honor. Es una alusión también a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y eso nunca se termina. Salimos de la casa, ¿verdad? Hacemos nuestra propia vida. Ya no son nuestra autoridad, pero la honra y el respeto a los padres nunca acaba. Y eso es lo que tenemos que usar también dentro de la iglesia, ¿verdad?
A los más jóvenes le dice también que debe tratarlos como a hermanos. Interesante, leí un comentario que decía que si eres pastor, acércate al joven, pero tú no eres como ellos. O sea, guarda tu distinción, guarda, no son tus camaradas, porque los camaradas empiezan con el relajo, ¿no? Y también le está diciendo, ten cuidado con el relajo, te acercas y los tratas como hermanos, pues no te metes en el mismo relajo que ellos andan. Entonces es una manera de aprender a cómo tratar a otros. A las ancianas dice, trátalas como a mamás, como a madres, hermanas. Para mí, hermanas, así que todos ustedes son mis mamás. ¿Verdad? Qué bonito niño. Thank you, gracias, gracias. Y a las más jóvenes, muy importante aquí, como hermanas y agriega las palabras, con toda pureza, pase hagnea, pureza absoluta, eso es lo que quiere decir. No dice con pureza, dice con toda pureza, que está diciendo ahí. Absolutamente con toda la pureza que tú puedas, debes tratar a las mujeres jóvenes dentro de la iglesia, ¿verdad? Y está hablando de una pureza sexual. ¿Cuántos pastores no se han ido con la muchacha? ¿Cierto? ¿Verdad? Y esas tentaciones existen. Y Pablo está diciendo, no, eso no es aceptable dentro de la iglesia. Ya les he platicado de pastores que yo conozco, hombres de mi edad, que se fueron con la muchacha de 30. Y si eso no fuera suficientemente grave, lo que más interesante es que vienen los hermanos y siguen a esos pastores. Abandonan a la mujer, se casan con la joven, van y ponen otra iglesia por allá y todas las ovejas tontas siguen a ese hombre. Es inmoralidad, se acabó su ministerio. He's all done. ¿No? Por eso necesitamos caminar los pastores con mucho cuidado. Eso, orar por su pastor, orar por sus pastores. Pero esto es lo que Pablo da y dice, esta es la manera que que tiene que ser el trato dentro de la iglesia. Ahora, quiero darles lo que yo llamo 3 perímetros bíblicos. 3 perímetros bíblicos, ¿ok? ¿Están listos? Gobernar nuestras relaciones. Y cuando yo preparaba esto, pensé, aquí es importante que tengamos unos perímetros que nos limitan. Por ejemplo, he estado viendo muchos proyectos de construcción en Nicaragua, en Granada, una de las ciudades de Granada. Y los proyectos que son proyectos buenos, los proyectos malos primeramente, no hay pared perimetral. Quiere decir pared de protección. ¿Entiende? Los proyectos buenos tienen una pared, un muro perimetral que rodea la propiedad para proteger de los malignos, de los malos, de los rateros y de otras cosas afuera. Una pared de protección. Esto es como estos versículos que les voy a dar son pared de protección para saber tratarnos unos a otros. Primero es el nuevo mandamiento. Juan 13, 34 y 35. ¿Qué dice el nuevo mandamiento? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen, ¿qué? Los unos a los otros. La palabra amen, amor, ágape, amor incondicional, amor sacrificial, amor genuino, amor verdadero. Que se amen con todo lo que tienen. Misma palabra que usa en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todo, ¿no? Con toda tu fuerza, alma, mente y todo, amar a Dios. Pero es la misma palabra, ágape, que se usa para amar a mi hermano. Por eso les digo que es los daños que nos hacemos. Cuando si siguiéramos el amor nos podemos ¿qué? Perdonar, podemos entender, podemos comunicarnos y podemos reconciliarnos y podemos restaurar las relaciones. Pero muchos no están dispuestos a hacer el trabajo que toma para restaurar una relación. Pero ese es un perímetro.
Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. El ejemplo. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, conclusión, resultado, de este modo, si se aman, todos sabrán que son, ¿qué cosa? Mis discípulos. Si se aman los unos, o sea, si no nos amamos, no podemos reclamar que somos discípulos del Señor. ¿Sí o no? ¿Nos estamos entendiendo? Tomen la palabra amor y estudien la palabra amor. Vayan a 1 Corintios 13 y lean amor. ¿Qué es el amor? Acción, right? El amor no busca lo suyo. El amor es paciente. El amor todo lo soporta. El amor todo lo cree. Estudien la palabra amor en la Biblia y practiquémoslo. Amor es acción. Amor es una decisión. Yo escojo amarte, aunque tú no te merezcas mi amor. Ese es un perímetro. El otro es Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué dice Hebreos 10, 24 y 25? Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. No dejemos de ¿qué? De congregarnos. Ahí está algo muy importante. No dejemos de congregarnos. ¿Está claro o no? Soy miembro de una congregación de creyentes. Y ahí estoy, me comprometo a esa congregación. No me puedo dejar de congregar.